Mm, Buenos días, buenos mediodías, amigos. Estamos a sábado 4 de abril de 2026. Estamos en Semana Santa. Y bueno, en lo que a mí respecta, estoy en Madrid a las 16:15, 4:15 p.m. Bueno, vamos a seguir con el segundo video de la integración europea. En el anterior video habíamos mencionado a Robert Schuman, al francés Robert Schuman, que es una figura importantísima dentro de la historia de la Unión Europea. Vamos a hablar del paneuropeísmo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como saben, fue un estallido colosal de xenofobia y ultranacionalismo. Y esto hacía pensar que el sueño de una Europa unida y en paz se había hecho añicos, quizás para siempre. Además, sufrimos la Revolución Rusa de 1917, febrero de 1917 y octubre de 1917, cuando la revolución, y podemos decirlo así, cuajó. Rusia se salió de la Primera Guerra Mundial con las consecuencias que sabemos. Y bueno, aquí están los videos de la Primera Guerra Mundial que hablan de eso. La Revolución Rusa de 1917 fue el primer lugar donde se puso en práctica la utopía comunista, la utopía comunista de Marx. Durante y después de la Primera Guerra Mundial hubo una reconfiguración del continente europeo o del subcontinente europeo como un mosaico de estados-nación identitarios, ¿no? Y una expansión del pesimismo cultural. Ahora, hay un libro muy famoso de Oswald Spengler, que a mí no me gusta, que recomiendo no leerlo, aunque todo el mundo recomienda hacerlo, llamado La decadencia de Occidente, 1918-1922. Bueno, este libro habla de, es un libro muy pesimista sobre el futuro de Europa. Ahora, apenas terminada la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, antes de la Primera Guerra Mundial teníamos imperios. Cuando termina la Primera Guerra Mundial había caído el Imperio Austrohúngaro, que había dado a luz, entre otras naciones, entre otras a Austria y a Hungría. Había caído el Imperio Germánico, el Imperio Alemán, había caído el Imperio Otomano y la Rusia de los zares, el Imperio Ruso. Pero apenas terminó la guerra, resurgieron las iniciativas de unir Europa, porque la esperanza es lo último que se pierde. En 1919, el escritor Henry Barbusse impulsó el grupo Claridad, un grupo formado por intelectuales como Stefan Zweig, austriaco, vienés, H.G. Wells y Anatole France, empeñados en estimular el espíritu de conciliación entre los europeos. En cuanto a estos señores no podrían llevar a cabo ningún proyecto político de ningún tipo.
eran intelectuales además de élite, me refiero, estaban en la élite económica, ¿no? Y por lo menos, por ejemplo, Stefan Zweig, que a Stefan Zweig yo dudo mucho que a Stefan Zweig le interesase unir Europa. Después de leer su último libro, escrito antes de morir, antes de suicidarse, antes de suicidarse, se suicidó en Brasil, Petrópolis, como saben, porque no soportó el cambio en Europa, no soportó la caída del mundo judío que vivía muy bien en la Europa central. Escribe El mundo de ayer y se suicida. Yo era una fan de Stefan Zweig, lo había leído todo. Cuando leo El mundo de ayer me llevé una mala sorpresa. Está muy bien escrito, es interesante, pero me llevé malas sorpresas. Por ejemplo, hay una parte donde Stefan Zweig dice que en Viena, en las cafeterías que él frecuentaba, pues los artistas, los artistas, los intelectuales, los pintores, los escritores, los poetas, eran judíos. Y que las carreras menores, no me acuerdo si usa esa palabra u otra, igual de despectiva, las carreras menores, pragmáticas, prácticas, se las dejaban a los no judíos, como el dibujo técnico, que parece que lo odiaban mucho, ¿no? Y la ingeniería, entre otras. Ellos consideraban que eso era para los cristianos, vamos a decirlo así, y el arte y la literatura estaban reservadas a los judíos, y lo dice sin tapujos, porque es un hombre que ha decidido escribir su historia antes de morir, antes de suicidarse. Ya si has tomado la decisión de matarte, escribes libremente, ¿no? Y se te sale todo. Bueno, yo soy ingeniero, pero también soy poeta. Bueno, me parece un tanto despectiva la forma de él de hablar, ¿no? Luego también hablaba de la gente que se dedicaba a cosas para ganar dinero, ¿no? También le parecían actividades menores, ¿no? Pero él provenía de una familia donde por parte paterna eran banqueros y por el lado materno industriales textiles, ¿no? Por eso él pudo dedicarse al arte, a la literatura, en este caso, sin trabajar. Entonces, los intelectuales hablan, pero no hacen la historia. Hay gente que puede pensar que Marx ha sido el único filósofo. Hay filósofos que dicen que Marx ha sido el único filósofo que llevó la teoría a la realidad. Bueno, lo que llevaron a la realidad lo hubieran llevado de todas formas, solo que no se llamaría marxismo, pero hubiese sido algo parecido, pienso yo, ¿no? Bueno. Entonces, el grupo Claridad, impulsado por el escritor Henry Barbusse. Luego teníamos Ortega y Gasset, que animó a las élites continentales con su libro La rebelión de las masas, de 1930. Él trataba con ese libro de canalizar los nuevos movimientos sociales a favor de la Unión Europea. Esta es una de las interpretaciones de la rebelión de las masas. Hay otras. Defendía ideales paneuropeos, como también lo hicieron los franceses Gaston Rioux con el libro Europa, mi patria, Edward Herriot con el libro Europa, ambos libros de 1930, y el conde Carlos Sforza con su libro Los Estados Unidos de Europa, de 1929. La primera iniciativa de entreguerras
que conviene rastrear en los procesos de integración europea. Sin embargo, la más importante, una que sí tuvo, digamos, importancia en lo pragmático, fue la del conde Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi, el conde Kalergi. El conde nació en Tokio como ciudadano austriaco, luego se convirtió en checoslovaco y más tarde en francés. Hijo de diplomáticos y diplomático él mismo, cambió muchas veces de lugar de residencia, de país. Y estos cambios le facilitaron una visión cosmopolita, ¿no? Entonces, tras conocer los horrores de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, le acercó a la concepción del europeísmo o lo quiso convertir en un movimiento pacifista y superador de los nacionalismos. Aquí está otra vez la paz, que ha sido el norte de la Unión Europea. La paz dentro de Europa. En 1922 funda el conde Kalergi, que lo voy a seguir llamando así, la Unión Paneuropea con la misión de fundamental de animar a las élites culturales y económicas, intelectuales, a plantear alternativas desde el cristianismo y desde el conservadurismo frente al avance del comunismo soviético en Europa, porque ¿qué nos deja la posguerra? La posguerra nos deja algo nuevo, una Rusia llena de soviets. Al año siguiente, el conde Coudenhove-Kalergi publica en Viena un pequeño libro que se convirtió en un hito, Pan-Europa. Pan de múltiple Europa, Europa diversa, muchas Europas, bueno. Tras la Gran Guerra, el continente Europa había perdido su papel hegemónico en el mundo debido a la Primera Guerra Mundial, un papel que nunca más recuperó. Y lo había perdido frente a potencias emergentes extraeuropeas como sobre todo Estados Unidos y Japón. O también como la Rusia soviética y el Reino Unido. El conde, por algún motivo, el conde Kalergi, no quería incluir al Reino Unido en la futura comunidad de naciones europeas. Él quería pasar de lo que él consideraba la anarquía europea, dividida en muchos paisitos, ¿no?, a la organización paneuropea. En una conferencia continental, el plan de su organización paneuropea, contemplaba la convocatoria de una conferencia continental para establecer los mecanismos para lograr esto. Él habló de una unión aduanera paneuropea, que es lo que tenemos hoy en día, el conde Kalergi. Habló de una constitución de los Estados Unidos de Europa, constitución que no tenemos, ha sido rechazada esta idea en diversos referendas y no parece que a los europeos les interese, hablo de hoy en día, tener una constitución común. Hablaba también de una ciudadanía común, que digamos que sí la tenemos, ¿no? Tenemos la nuestra y la europea. Para él, Europa tenía que ser una federación, que no lo es, o no formalmente, tenía que tener para él un parlamento con dos cámaras. Una cámara popular
elegida por los ciudadanos por sufragio universal, y una Cámara Federal con un representante de cada país miembro. Y él hablaba de 26 estados, el conde Kalergi. Hay que ver mapas de 1918, 19, 20 para ver cuál era la configuración de Europa en ese momento, ¿no? Él hablaba de 26 estados y decía que deberían mantener ciertas cuotas de soberanía. De hecho, hoy en día nosotros hemos renunciado, hace rato ya, a la soberanía, digamos, de la política monetaria, ¿no? Que reside en el Banco Central Europeo, ¿no? Hemos renunciado a algunas soberanías, pero no tanto como se quería, ¿no? Bueno, él hablaba de que estas soberanías que le quedaran a los estados, estas soberanías residuales, tenían que estar subordinadas al mantenimiento global del sistema liberal. Hablaba de una Europa liberal, por lo tanto, y capitalista, y a un modelo de seguridad continental, militar y diplomático, nuevamente para impedir futuras guerras. Otra vez la idea de la paz. La Unión Paneuropea tuvo algún relieve durante los años 20 y los primeros 30 de entreguerras y del siglo pasado, ¿no? Su primer congreso se reunió en Viena en 1926 y congregó unas 2.000 personas, 2.000 asistentes, entre los que había jefes de gobierno e intelectuales, como, esto sí me da risa, Rainer Maria Rilke, ya vamos a hablar de eso, Benedetto Croce, Sigmund Freud, Albert Einstein, José Ortega y Gasset. Bueno, se podría hablar de cada uno de ellos por separados, pero Rainer Maria Rilke, el poeta, nacido René Maria Rilke, el nombre de Rainer se lo sugirió la famosísima Andrea Luz Salomé, de la cual él estaba enamorado, que le dijo: mi amor, con ese nombre de René tú no vas a publicar ni un solo poema en vida. Y la pegó porque le dijo: llámate Rainer. Bueno, Rainer Maria Rilke, nombre que le colocó Andrea Luz Salomé, era un poeta, pero buenísimo, excelente poeta, pero era un hombre débil que tendía a la depresión gravemente. Entonces, el error quizá de estos intentos es que uno no funda un país ni una unión de países con intelectuales y artistas. Eso se funda con políticos, militares, economistas y tal vez ingenieros. Hay que ser realista. Por favor, Rainer Maria Rilke, un hombre que a duras penas se mantenía en pie de la depresión que cargaba. ¿Lo vas a encargar tú de participar en la construcción de un Estado europeo? Si hasta que había que acompañarlo a acostarse. Bueno. Ahora, esta organización, la Unión Paneuropea, no asumió acciones. Con esos miembros, todos muy reputados, pero es que no son los miembros, no es la gente para construir un país o una unión de países. Bueno, hubo otras iniciativas ajenas al federalismo europeísta de Kalergi, que de los que he mencionado es el más relevante, ¿no? Y estos fueron proyectos funcionalistas, o sea, mucho más realistas y pragmáticos, de carácter básicamente económico, a cargo de empresarios, economistas y políticos liberales. Y en todos estos movimientos había dos líneas de acción paralelas. La primera línea de acción era estimular la regulación de las tasas de cambio entre las distintas monedas europeas e impulsar uniones aduaneras entre estados que evitaran el proteccionismo y las guerras tarifarias.
Y la otra línea de acción, una línea de acción esta de la Unión Aduanera y del control de las tasas entre monedas, de las tasas tarifarias, es decir, una línea de acción inevitable, importantísima, ¿no? Y la segunda era formalizar carteles empresariales supranacionales en la industria y en el comercio. Por ejemplo, carteles del acero y del carbón que se hicieron y los componían varios países. Bueno, hablando del estímulo a la regulación de las tasas cambiarias y de la unión aduanera, podemos decir que en 1921 Bélgica y Luxemburgo pactaron una tasa de cambio fija para sus monedas respectivas, ¿no? Y una política aduanera común. Ahora, en este libro dice Bélgica y Luxemburgo. Los Países Bajos creo que también estaban en eso, el Benelux. Y se llamaban Benelux, o sea, B de Bélgica, NE de neerlandeses, y Lux de Luxemburgo. Aunque en este momento no estoy segura, creo que hablan del Benelux. Vamos a ver cuándo se fundó el Benelux una buena vez. Perdón. Se fundó después, perdón. O sea que al principio eran solamente Bélgica y Luxemburgo. Aquí en Google dice que el Benelux, formado por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, fue fundado formalmente en 1944. Ok. Primero fueron entonces solamente Bélgica y Luxemburgo en el 21. Y pactaron una tasa de cambio fija y una unión aduanera común, lo cual no era poca cosa en ese momento, ¿no? En 1925 surge el Comité de Acción Económica y Aduanera, de ámbito exclusivamente francés. Como pueden ver, estos proyectos funcionales eran precisamente para eso, para que funcionaran estas cosas, ¿no? Entonces hubo uno entre Bélgica y Luxemburgo, hubo uno netamente francés, ¿no? Que defendía el francés, la acción económica y aduanera, defendía el librecambismo y la libertad de empresa en la economía europea, presidido por Jacques Lacour-Gallet, un economista que, entre otras cosas, asesoraba a la Sociedad de Naciones, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial. En marzo del 25, un grupo de personalidades, entre las que destacaban los franceses Charles Guite e Yves Letroquer, hicieron un manifiesto defendiendo la unión aduanera continental. En 1917 apareció un escrito llamado Movimiento para la Unión Aduanera, para la Unión Aduanera Europea. Y su propósito era hacer de Europa, dándole conciencia de su unidad en un gran mercado libre, abierto a la circulación de mercancías, capitales y personas, que es lo que tenemos. De esto se hablaba en 1927. En el mismísimo 1927, el economista galo Francis Delacy presentó un memorándum en nombre de este movimiento, ¿no? Donde propugnaba una unión aduanera por etapas, ya que estimaba que la Europa occidental y la oriental tenían sistemas productivos muy diferentes y era preferible llegar a la unión con distintas velocidades, en este caso 2 velocidades. Hablando del otro punto, del otro alineamiento de estos proyectos funcionalistas, que era formalizar carteles empresariales, ¿no?
Pues se trataba de lograr acuerdos de integración industrial entre las diferentes economías europeas, ¿no? Esto hizo muchos esfuerzos el industrial luxemburgués Emile Mayrisch y creó el Círculo de Colpach, integrado por intelectuales y empresarios europeístas como André Gide. Me fascina como escritor André Gide, pero como ideólogo europeo, pero bueno, me callo. Ahí había intelectuales y empresarios como André Gide, Paul Claudel, me callo, Karl Jaspers, me callo también, y Count Hof Kalergi. Bueno, Kalergi, el Coudenhof Kalergi, pues ese debe ser, ese era el que no andaba por las nubes. No digo que estas personas no tuviesen capacidad intelectual para eso, por supuesto que la tenían, pero André Gide, Paul Claudel, Jasper, todas esas personas andaban por las nubes entre la poesía y la filosofía, ¿no? Y históricamente estas personas nunca han podido concretar nada, ¿no? Son personas más pedestres, más vulgares y ordinarias, si se quiere, como los políticos, empresarios y militares, los que logran coordinar o hacer o fundar o llevar a cabo realmente en la práctica este tipo de cosas. Bueno, Mayrisch en 1926 funda el Comité Franco-Alemán de Información y Documentación, con sedes en París y Berlín. Y en septiembre del 27 se funda la Entente Internacional del Acero, muy importante, un cartel para el acero. 1927, muy importante. La Entente Internacional del Acero. Y esto animó a los empresarios metalúrgicos de Francia, de Alemania, de Bélgica y de Luxemburgo. Los animó a crear un cartel internacional y a eliminar las barreras estatales de libre circulación del carbón y el acero entre sus países, sentando el precedente de lo que luego sería la CECA, CECA. La CECA, digamos, es la primera institución que hay que tomar en cuenta y que formó la base de 3 instituciones que permitieron fundar la Unión Europea. La CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, importantísimo, importantísimo, la CECA. Ahora, la aparición de un cartel privado de 4 países, sin una intervención reguladora de los gobiernos, tuvo el efecto lógico de reducir la competencia de las empresas que no estaban afiliadas al cartel, ¿no? Y luego se extiende al Reino Unido y a los Estados Unidos. O sea, luego tiene a Francia, a Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos del otro lado del Atlántico, ¿no? Este cartel llegó a controlar el 90% de las exportaciones mundiales de carbón y acero en el año 1939, el año en que estalla la Segunda Guerra Mundial. El 90%. En un plano más teórico, destacaron políticos liberales como el británico Arthur Salter, que defendía el librecambismo en su libro de 1933, Los Estados Unidos de Europa, y Louis Loucheur, presidente de la sección francesa de la Unión Paneuropea, que teorizó sobre el papel de los cárteles internacionales en una unión económica continental.
Y se formó, para analizar todas estas cosas, se formó un comité económico paneuropeo que presidió Kalergi, el conde, es decir, Coudenhove Kalergi. Ya va, que esto es un niño amigo mío, le puso alarma a todos los relojes que yo tengo. Y no se calla la alarma. Bueno, vamos a hablar ahora del Memorándum Briand. Ahora, aunque el proyecto de unificación económica fue el que realizó avances más serios en el periodo de entreguerras, unificación económica, era evidente que sería imposible lograrlo sin un consenso político de los gobiernos europeos, sobre todo cuando la crisis mundial iniciada en 1929 en Estados Unidos golpeó con dureza las economías continentales de Europa, provocando inmediatos reflejos proteccionistas, lo contrario de lo que necesitaba una unión aduanera, proteccionismo. Impulsó subidas tarifarias, política de contingentes, subvenciones estatales, todo lo que no debe tener un libre mercado, ¿no? Y esto alejó cualquier atisbo de integración económica a raíz de la crisis de 1929. Para que ésta se diese a mediano plazo era preciso que existiera una generalizada voluntad política de superar las secuelas de la Gran Guerra, terminando con la ruina que generaba el pago de las cuantiosas reparaciones establecidas por los tratados de paz de 1919. Como recuerdan, cuando termina la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, desaparecen los imperios, el otomano, el imperio de los zares en Rusia, el alemán y el austrohúngaro, y surgen unas entidades muy raras como Checoslovaquia, Yugoslavia, ¿no? Y los países que se desprenden de estos imperios, ¿no? Como Austria, por ejemplo. Bueno. Entonces, a los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, en los tratados de paz de 1919 se les imponen unas condiciones terribles. Si no recuerdo mal, eran 5 tratados de paz. El más famoso, el Tratado de Versalles, con Alemania, para Alemania. Pero hubo un tratado con Austria, un tratado con Hungría, un tratado con Italia, no estoy segura, y con Turquía, pero eran 5. Los más importantes, el que tenía con Francia, el tratado con Alemania, el de Versalles, todos llevaban un nombre distinto, el de Hungría y el de Austria. Ahora, estos tratados terminaron arruinando varios países, sobre todo Alemania, porque obligaban al pago de cuantiosas reparaciones de guerra para los países vencidos, y estos, los vencidos, tenían que renunciar a la exigencia de anulación de las dolorosas pérdidas territoriales que habían sido castigados por los vencedores. Habían sido castigados con pérdidas territoriales y con cuantiosos pagos durante décadas de reparaciones de guerra. El más perjudicado, Alemania. Ahora, en 1925, cuando el acuerdo franco-alemán de Locarno resolvió las diferencias entre vencedores y vencidos, esto le valió el Premio Nobel de la Paz a sus principales negociadores, el francés Aristide Briand y el alemán Gustav Stresemann. Ahora, el malestar por el
irredentismo territorial y la suerte de las minorías nacionales halógenas, siguieron empujando a los estados a políticas agresivas de rearme, porque había una manifestación de la absoluta prioridad de los intereses nacionales frente a los internacionales o europeos. Este era el caldo de cultivo para otra guerra, evidentemente. Hay autores que dicen que fue una sola guerra con una pausa de 20 años. Entonces, hubo un rearme que fomentó la creación de sistemas regionales de seguridad, sistemas como la Entente Báltica, me imagino que Letonia, Lituania y Estonia, la Entente Balcánica, la Pequeña Entente, los protocolos romanos, etc. Estos sistemas regionales de seguridad no sirvieron para garantizar la paz del continente europeo, que estuvo en creciente peligro tras la llegada al poder de Hitler en Alemania y su agresiva política revisionista. Ahora, aunque no era la tónica dominante en la Europa de entreguerras, hubo un puñado de dirigentes políticos que abrazaron fervientemente el europeísmo. Entre ellos los franceses Édouard Herriot y Aristide Briand, otra vez Briand. Briand fue el presidente de honor de la Unión Paneuropea y el 5 de septiembre de 1929, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Francia, canciller de Francia, propuso en un discurso en la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, un discurso donde él proyectaba la elaboración de un pacto federal que fuese la base de una Unión Europea. Ahora, él decía también que había que fijarse no solo en lo económico, sino en el punto de vista político. Bueno, el discurso que dio Briand en la Sociedad de Naciones tuvo mucho impacto y Briand recibió peticiones de la Sociedad de Naciones para elaborar un documento más amplio. Lo hizo con dos personas. El segundo a bordo en la Cancillería francesa, Alexis Leger, y el literato Saint-John Peirce, ¿no? Y para asuntos económicos lo ayudó Louis Lucher. Y este señor Briand redactó un memorándum llamado Memorándum sobre la organización de un sistema de Unión Federal Europea, conocido como Memorándum Briand. Y entre todos estos intentos de uniones, el Memorándum Briand resalta en importancia. Se lo presentó a los gobiernos de los 26 estados europeos en marzo de 1930. Pero, digamos que eso quedó allí. Llegó la Gran Depresión un año antes y esta Unión Federal basada en el memorándum seguía defendiendo una política librecambista, un mercado común, ¿no? Pero nos encontrábamos en una situación económica terrible. El documento, para decirlo rápido, terminó siendo archivado, el Memorándum Briand.
Y la muerte de Brian ocurrió en marzo de 1932 y allí se acabó ese intento. En 1938, coincidiendo con la crisis de los Sudetes, esa invasión de Hitler, ¿no? Los europeístas británicos vinculados al Royal Institute for International Affairs crearon la Unión Federal, que luego pasó a llamarse la Federación de Francia y el Reino Unido. Como ven, Francia y el Reino Unido, a pesar de todas las peleas que han tenido siempre y siguen teniendo, siempre trataban de hacer uniones entre ellos dos, de todo tipo, ¿no? Bueno, todo lo que pasó en Europa, sumado a la crisis del 1929, los nacionalismos, etc., produjeron un retroceso de la democracia, un auge de los fascismos y un feroz nacionalismo económico de los estados. Y todo esto nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial la voy a tratar en un video aparte. Va a ser corto porque la Segunda Guerra Mundial está en este canal en una secuencia, bueno, no, el siglo XX corto está en este canal en una secuencia de 47 videos, donde varios de ellos son sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el próximo video será un brief sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos próximamente. Espero que esto los haya ayudado en algo.